Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para revisar juntos nuestra revista La Atalaya de Estudio del mes de junio del 2022. El artículo que revisaremos es el que corresponde para la semana del 15 al 21 de agosto. El título de este artículo es Jehová bendice a quienes perdonan. Es el artículo de estudio número 25. El texto principal de este estudio es Colosenses capítulo 3, versículo 13. Jehová los perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual. En cuanto al avance dice, Jehová desea perdonar a los pecadores que se arrepienten. Los cristianos queremos seguir su ejemplo y perdonar a quienes nos ofenden. En este artículo hablaremos de los pecados que podemos perdonar a nivel personal y de los pecados que debemos informar a los ancianos. También veremos por qué Jehová quiere que nos perdonemos unos a otros y cómo nos beneficia hacerlo. Bien, vamos entonces a revisar. La pregunta del primer párrafo dice, ¿qué promesa les hace Jehová a los pecadores que se arrepienten? En el estudio de la semana anterior vimos que Jehová es nuestro creador, legislador y juez, así que sabe todo a la perfección lo que sucede. Pero también se describe que es un cariñoso Padre Celestial. Por eso cuando uno se arrepiente de corazón, pues Él está dispuesto a perdonarnos. Aquí se pone el texto del Salmo 86:5, donde dice, eres bueno y estás dispuesto a perdonar. ¿Cuánto está dispuesto a perdonar? En Isaías 1:18, que está al final del párrafo 1, dice, aunque los pecados de ustedes sean como rojo escarlata, quedarán blancos como la nieve. Es decir, está dispuesto a purificarlos, a blanquearlos. Párrafo 2. ¿Qué debemos hacer si queremos estar en paz con los demás? Debemos reconocer que somos imperfectos y podemos hacer o decir cosas que ofenden a otros. Asimismo nos pueden hacer a nosotros. Pero lo importante es saber perdonar. Y hemos visto que Jehová nos da el ejemplo de perdonarnos generosamente. Y claro, aunque suceden cosas difíciles en la vida, en el trato social con los demás, podemos tener buenas amistades. Aquí hay un bonito texto, el de Proverbios 17:9. El que perdona una ofensa promueve el amor, pero el que saca el tema una y otra vez separa a los buenos amigos. Así que queremos imitar a Jehová en cuanto al perdón. Párrafo 3. ¿Qué analizaremos en este artículo? Que a pesar de nuestra imperfección, podemos imitar el ejemplo de Jehová al perdonar a otros. Además, vamos a contestar preguntas. ¿Qué pecados debemos informar a los ancianos? ¿Por qué quiere Jehová que nos perdonemos unos a otros? ¿Y qué podemos aprender de algunos hermanos que sufrieron mucho por culpa de los pecados de otras personas? Así que esos serán los 3 puntos que analizaremos en este estudio. El primero en el subtítulo, cuando un cristiano comete un pecado grave. El párrafo 4, la parte A. ¿Qué debe hacer un cristiano que ha cometido un pecado grave? En el Salmo 32:5 se habla de confesar a Jehová nuestro error, así que debemos orarle a Él y pedirle perdón. Y en Santiago 5:14 se habla de llamar a los ancianos. Así que estos son los 2 puntos. Orar a Jehová para pedirle perdón y hablar con los ancianos sobre el pecado que se ha cometido, sin importar cuál haya sido. En 1 Corintios 6, 9 y 10, ahí se habla de pecados graves que deben ser tratados. La parte B del párrafo 4. ¿Qué responsabilidad tienen los ancianos? Queda claro que Jehová es el único que tiene la autoridad para perdonar por completo los pecados, porque Él tiene toda la situación ante sus ojos. Pero los ancianos tienen la responsabilidad de decidir con la ayuda de las Escrituras si el pecador puede seguir en la congregación o no. También deben sopesar con cuidado las siguientes preguntas. ¿Planeó la persona cometer el pecado? ¿Trató de ocultarlo? ¿Estuvo cometiendo el pecado durante algún tiempo?
Y más importante, ¿ha demostrado que está arrepentida de verdad? ¿Hay pruebas que indiquen que Jehová la ha perdonado? Sin duda es una gran responsabilidad que tienen los ancianos. El párrafo 5. ¿Cómo beneficia a la congregación la labor de los ancianos? Bueno, si ven que el pecador no se arrepiente, no se le permite seguir en la congregación. Y el beneficio es que se protege de la mala influencia de las ovejas fieles de Jehová. También ayuda a la persona a arrepentirse y a conseguir el perdón de Jehová. Es interesante el comentario del párrafo 5 al comienzo, donde dice: cuando los ancianos se reúnen con la persona que ha pecado, su objetivo es tomar en la tierra la misma decisión que ya se ha tomado en el cielo. Así que no es que lo que a ellos les parece se va a tomar. Sin duda influye mucho lo que ya se ha decidido, y eso es lo que dice en el versículo 18 del capítulo 18 de Mateo, que las cosas ya están atadas en el cielo y también deben ser de la misma manera aquí en la tierra. Es una decisión unánime. Veamos el párrafo 6. Explique si una persona expulsada puede recibir el perdón de Jehová. Si la persona recobra el juicio, siente de corazón que debe cambiar y hace lo posible por su manera de pensar y actuar que sea totalmente diferente, bueno, Jehová está dispuesto a perdonarlo, como hemos visto, incluso si se ha cometido algún pecado muy grave. Párrafo 7. ¿Qué implica perdonar a alguien que ha pecado contra nosotros? Bueno, puede que la persona se disculpe por lo que realizó hacia nosotros y nos pida perdón, o puede que no lo haga. Pero nosotros debemos tomar la decisión de perdonarlo. Eso puede tomar algún tiempo por el daño que nos hizo, pero hay que hacerlo. Se menciona aquí la atalaya del 15 de septiembre de 1994 que dijo: perdonar a un pecador no significa excusar su pecado. Para el cristiano, perdonar significa dejar con confianza el asunto en las manos de Jehová. Sin duda, un muy buen punto, que Jehová se encarga de la situación. Vamos a pasar al siguiente subtítulo. ¿Por qué quiere Jehová que perdonemos? Pregunta 8. ¿Cómo demostramos que agradecemos la misericordia de Jehová? En Mateo 18, del 23 al 35, Jesús habló de una parábola donde se comparó a Jehová con un amo que perdonó una deuda enorme a un esclavo que no podía pagarle. Pero ese mismo esclavo que fue perdonado no le tuvo misericordia a otro compañero que le debía muchísimo menos. ¿Qué es lo que nos enseñaba Jesús aquí? Que si nosotros agradecemos la inmensa misericordia que Jehová nos ha mostrado, debemos sentirnos impulsados a perdonar a otros. Jamás nos vamos a igualar al perdón que recibimos de parte de Jehová, y por eso es que nosotros queremos ser recíprocos. Párrafo 9. ¿A quiénes les muestra misericordia Jehová? Para esto necesitamos leer Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si ustedes les perdonan a otros sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no les perdonan sus ofensas a los demás, su Padre tampoco perdonará las ofensas de ustedes. Volviendo a la pregunta 9, ¿a quiénes les muestra misericordia Jehová? A los que también son misericordiosos. Eso indica el texto bíblico. Y aquí se menciona en el párrafo 9 que en la época de Job, Jehová le ordenó que orara por sus 3 amigos que lo habían ofendido. Cuando Job hizo esto, entonces Jehová lo recompensó. Eso dice claramente el texto. Si perdonamos a otros, Jehová también nos perdonará a nosotros. La pregunta 10. ¿Por qué nos perjudica guardar rencor? Ahora debemos leer Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Líbrense de todo amargo rencor, furia, ira, gritería y palabras hirientes, y también de toda maldad. Más bien, sean bondadosos unos con otros, trátense con ternura y compasión,
y perdónense con generosidad, así como Dios los perdonó generosamente a ustedes mediante Cristo. Volviendo a la pregunta 10, ¿por qué nos perjudica guardar rencor? Primero, porque es un peso que se lleva encima y todos reconocemos que cuando uno tiene un peso así, no es fácil nuestra vida, nuestra conciencia nos atormenta. Y también porque es malo para la salud física y mental. Se compara aquí que guardar rencor es como tomar un veneno que solo nos va a hacer daño a nosotros, a los demás no. Y cuando perdonamos, nos sentimos en paz y podemos seguir sirviendo a Jehová en esas condiciones. Párrafo 11. ¿Qué dice la Biblia sobre la venganza? Ahora debemos leer Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21. Amados, no se venguen, sino cédanle el lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, yo les daré su merecido, dice Jehová. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale algo de beber, porque haciendo esto amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien. La pregunta 11 decía, ¿qué dice la Biblia sobre la venganza? Un buen comentario que nos dice al inicio del párrafo 11, Jehová no nos ha dado permiso para vengarnos de quienes pecan contra nosotros. Como dice el texto claramente, mía es la venganza, yo les daré su merecido. Él es el único que puede hacer las cosas con justicia, porque como vimos la semana pasada, Él conoce todas las circunstancias, incluso el ADN de por qué alguien hace las cosas como las realiza. Por nuestra imperfección no vemos las cosas como las ve Jehová, así que podemos cometer un error. Y a veces dejamos que nuestros sentimientos nos nublen la razón. Por eso Jehová no nos da permiso para vengarnos. Párrafo 12. ¿Cómo demostramos que confiamos en la justicia de Jehová? Cuando dejamos todos los asuntos en las manos de Jehová. Muy pronto en el Nuevo Mundo las heridas emocionales nunca más serán recordadas, como dice Isaías 65:17. Y qué bonita escena se ve aquí en lo que corresponde en nuestro estudio, de dos personas que hacen las paces, se perdonan lo que dijeron o hicieron. Y se pone como refuerzo el texto de Isaías 65:17. Pasemos ahora a otro subtítulo. ¿Cómo nos beneficia perdonar? Veamos ejemplos de lo que han hecho algunos. Párrafos 13 y 14. ¿Qué le enseña la experiencia de Tony y José? Es una experiencia un poquito difícil realmente para el que pasa por esta situación. El hermano de Tony fue asesinado por José. Tony era agresivo y violento, y ya se imagina que él quería vengarse de José por haber matado a su hermano. Él juró que si lo encontraba, lo mataría. Incluso se compró una pistola. Pero empezó a recibir clases de la Biblia, en el caso de Tony, y empezó a cambiar su forma de ser. Se bautizó y llegó a ser anciano en una congregación. Después se enteró que José también había estudiado la Biblia y ahora era testigo de Jehová. Cuando se encontraron, se dieron un fuerte abrazo. Es algo increíble, sin duda, esta experiencia, pero eso demostraba que ellos habían perdonado. En el caso de Tony, había sabido perdonar y Jehová lo bendijo por eso. Párrafos 15 y 16. ¿Qué le enseña la experiencia de Peter y Sue? En 1985 dice la experiencia que estos dos hermanos estaban en una reunión en el Salón del Reino cuando de repente ocurrió una violenta explosión. Un hombre había puesto una bomba en el Salón del Reino y ahí hubieron muchas heridas graves. En el caso de esta hermana perdió el sentido del olfato y ha sufrido daños permanentes en la vista y el oído. Por supuesto, el culpable fue sentenciado a cadena perpetua. Dicen ellos que aunque de vez en cuando sufren por las secuelas de lo que le pasó a esta hermana, dicen que Jehová les ha ayudado a no sentir ira ni guardar resentimiento.
Reconocen que no ha sido fácil esta situación, pero han dejado todo en las manos de Jehová. Y aquí tenemos una fotografía que demuestra cómo quedó el salón del reino y también cómo ellos se han mantenido alejados de la ira y el rencor. Por supuesto, si queremos escuchar esta experiencia de estos hermanos, podemos revisarla ya sea en la Despertar del 8 de enero de 1992 o en JW Broadcasting, el video titulado Peter y Sue, la adversidad se puede superar. Párrafo 17. ¿Qué le enseña la experiencia de Mira? El relato indica que el esposo de esta hermana fue infiel y la abandonó junto a sus 2 niños pequeños, así que tuvo que criarlos. Menciona que sentía desconfianza, ira, culpa, furia, una mezcla completa de todo esto. En un tiempo, dice, reaccionó y dejó ya de sentir eso. Ahora está centrada en el futuro y no en el pasado, y disfruta de servir a Jehová con sus hijos y las familias de ellos. Veamos ahora el subtítulo: Jehová es el juez perfecto. Párrafo 18. Puesto que Jehová es el juez supremo, ¿de qué podemos estar seguros? Que Él se encargará de juzgar según sus normas perfectas sobre lo que está bien y lo que está mal. Así que será un juicio justo y perfecto. No debemos preocuparnos de decidir cómo se juzgará a los demás. De eso se encargará Jehová, como vimos ya en un párrafo anterior. Y el párrafo 19. ¿Qué logrará la justicia perfecta de Jehová? Todo lo que el pecado y la imperfección ha causado, Jehová lo va a reparar por completo. Muy pronto todas nuestras heridas físicas y emocionales serán sanadas. Todas ellas caerán en el olvido, como hemos visto en varios versículos bíblicos. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Qué nos enseñan estos textos sobre el perdón? El primero es Mateo 6, 14 y 15. Como decía este texto, Jehová nos perdona si nosotros también perdonamos, si mostramos misericordia. Así que queremos ser misericordiosos para que Jehová nos demuestre dicha misericordia. El texto de Efesios 4, 31 y 32 hablaba de dejar a un lado la ira, el rencor, la furia. ¿Qué nos enseña este texto? Que queremos dejar a un lado estas cosas, ira, furia, porque el rencor es malo tanto para la salud física como mental. Y además, si lo dejamos a un lado, nos sentimos en paz con Jehová y nosotros mismos. Y luego, ¿qué nos enseña el texto de Romanos 12, 19 al 21, donde Jehová dice que la venganza es de Él y Él dará su merecido? Vimos que por ser imperfectos no tenemos la capacidad de juzgar bien los asuntos como lo hace Jehová. Así que es mejor que Él corrija la situación y Él se encargue de dar el juicio que sea necesario. Dejar que Él tome la dirección, el control de esta situación. Bien, queridos hermanos, esto es lo que tenemos que repasar para nuestro estudio de la semana del 15 al 21 de agosto. Un bonito estudio que es la continuación de la semana anterior. Recordamos el tema: Jehová bendice a quienes perdonan. Es el artículo de estudio número 25. Esperamos disfrutar de nuestra reunión del fin de semana y poder comentar y, por supuesto, siempre prestar atención a los comentarios de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.